Sara, cuando hablas de subjetividad, ¿a qué te referís? A ver, voy a tratar de organizarme porque es un concepto que puede prestarse a muchísima confusión porque a veces la subjetividad se confunde con identidad. La identidad es algo fijo, responde a la pregunta de quién soy yo. A mí misma me doy o el otro cómo me ve, quién soy yo. La subjetividad tiene que ver con un proceso o por lo tanto es un devenir, es algo que está en movimiento. Y tiene que ver la subjetividad en cómo me afecta a mí la vida, cómo me afecta a mí, cómo me conmueve y cómo me afecta a los otros. Eso que me afecta, si realmente yo lo atiendo, me va a transformar, va a ir transformando mi subjetividad. O sea, cómo yo siento mi propia experiencia, siento al mundo, y entonces eso está en un proceso constante, tiene que ver con el devenir de este. Sería como hacer consciente. Ese proceso que por un lado estoy viviendo y por otro lado tomo conciencia de cómo estoy habitando ese momento. Y cómo estoy habitando ese momento tiene que ver con vivir el presente. No tengo que estar ni conectado con el pasado ni conectado con el futuro, sino cómo yo estoy viviendo ese presente y cómo me estoy dejando afectar. Porque muchas veces en la vida lo que hacemos es que pasamos por muchas situaciones, por muchas experiencias y no las habitamos. Por lo tanto, es como si no las hubiéramos vivido. Tiene que ver con la experiencia, Y entonces. tiene que ver con la experiencia y con el movimiento que es la vida. Si yo estoy atravesando una situación y estoy separado, porque estoy pensando en lo que tengo que hacer después y estoy pensando en otra cosa y me estoy evadiendo de esa situación, es como poner presencia, pero el sujeto que no está. Te fuiste a otro lado, estás en otra situación. Entonces no estás habitando ese momento. Habitar el momento da muchísimo sentido a lo que uno está viviendo. Por ejemplo, yo te puedo decir, vos podés ver un atardecer. No te conectaste con lo que estás sintiendo, te conectaste con el sol que cada vez disminuye más la luz, el espectáculo, lo lindo que es eso, pero no con lo que vos estás sintiendo, con lo que a vos te está pasando, cómo te está afectando ese atardecer. Ese atardecer te puede estar afectando porque te comunica con recuerdos, te comunica con encuentros, te comunica, ¿entendés? Y vos ahí te estás subjetivando, estás presente. ¿Y la subjetividad es una sola o hay diferentes tipos de subjetividades? La subjetividad es una sola, pero se nos va transformando en las distintas áreas de la vida. Dentro de mi formación en vínculos, se distinguían en el individuo tres áreas psíquicas, tres áreas muy importantes de su vida. Tenemos un área de lo íntimo, un área de lo privado y un área de lo público. En esos lugares nos subjetivamos de diferente manera. ¿Y cómo serían esas El área de lo íntimo es el área de nuestro mundo interno, de nuestros recuerdos, de nuestros sueños, de nuestros miedos, de nuestras inseguridades, de nuestra vulnerabilidad. Ese es el área de lo íntimo. O cómo nos afecta en lo íntimo algo que nos pasa afuera y cómo lo tramitamos adentro. Y muchas veces el área de lo íntimo a veces es incompartible con el otro. Y ese es el área de lo íntimo. Cuando vos soñás y empezás a querer entender tu propio sueño, eso muchas veces no se lo contás al otro. El área de lo privado es el área de lo familiar, es el área de los amigos, es el área de nuestros vínculos más cercanos. Y ahí nos subjetivamos con el otro. Además nos constituimos también con el otro. Yo muchas veces siento que, por ejemplo, yo estoy constituida por muchísimos otros. Yo no sería la misma, ni mi subjetividad sería la misma si yo no tuviera el trabajo con otros, que si bien yo he ayudado a otros, otros me han ayudado a mí a constituirme, a volverme más, a percibir de otra manera, a comprender de otra manera, a humanizarme de otra manera. Ese es el área de lo privado. Y el área de lo público es cómo nos presentamos ante los demás en público. Por ejemplo, el área de las redes es un área de lo público. Por ejemplo, un funcionario tiene el área, un profesor, y a veces se produce como una contradicción ahí entre distintas áreas, ¿no? Podemos subjetivarnos mucho en el área de lo íntimo
Y en el área de lo público podemos estar muy retraídos, muy tímidos, en donde la subjetividad es muy pobre a lo mejor, ¿no? O sea, están relacionadas entre sí. Sí, está relacionada, muy relacionada. Pero pueden estar medias divorciadas también. Porque una persona puede tener mucha riqueza, ya te digo, en el área de lo íntimo, y después, por ejemplo, ser un funcionario brillante en el área de lo público. Por ejemplo, una persona pública puede tener su vida muy para afuera, todo el tiempo para afuera, y es como que no ha tenido como ni oportunidad, ni tiempo, ni interés por un área, por investigarse a sí mismo, por saber más quién es internamente. A lo mejor no le da bolilla a sus estados de ánimo, los pasa por alto, o pasa en la vida que no registra sus temores, ¿no? Por ejemplo, un funcionario público puede haber desarrollado una personalidad muy fuerte y no se conecta con los temores que le da, qué sé yo, de enfrentarse con otro personaje, más personaje que él. El miedo que le da a la multitud, el miedo que le da la mirada del otro. Y eso lo pasa por alto y trata de ser eficiente, desarrolla roles fijos, rígidos, y entonces desarrolla una personalidad fuerte, pero desconectada de sí. La subjetividad, lo interesante sería que se desarrollara bien en el área de lo íntimo y que se desarrollara bien en el área vincular y que esa persona después toda esa riqueza la pudiera llevar a su función. Y cuando contás esto, decís esto de que puede funcionar bien, o se hace un personaje para funcionar bien en lo público, por ejemplo, suena como una defensa que uno se arma. Seguro, porque vos para poder funcionar en un rol tenés que elegir determinadas conductas y tenés que totalmente olvidarte de otras. Entonces, hay una cuestión que es el indicador de contexto. El indicador de contexto nos dice qué es lo que tenemos que hacer en determinados lugares. Por ejemplo, una persona muy impulsiva, una persona muy poco conectada consigo misma y que no ha desarrollado bien un rol, puede confundirse mucho y no entender los códigos de un contexto u otro contexto. ¿Y qué pasa, Sara, cuando estamos defendidos? ¿Ese proceso sigue, continúa? Si uno se sigue subjetivando, no, cuando uno está muy defendido no se subjetiviza, porque cuando uno está muy defendido no se deja afectar por las cosas que están pasando. Dejarse afectar es dejarse penetrar, es poder sentir en su cuerpo. Generalmente cuando uno está defendido lo primero que se endurece es el cuerpo. Las defensas, primero, la persona se pone en una actitud de defensa, en una actitud más rígida, en una actitud más desconfiada, y eso se nota en la tensión del cuerpo, y después se nota en la respuesta, ¿no? Por ejemplo, las personas que confrontan mucho se ponen en una actitud más fuerte, más agresiva, ¿no? Generalmente nos cuesta mucho nos relacionamos más fácil con la dureza, con el enojo, que con la ternura, con la sensibilidad. Eso está como muy mal visto. Conectarse con una cosa sensible, ¿no? Hay que mostrarse como muy lúcido y hay que mostrarse como muy ubicado y a veces nos desubicamos, y si realmente uno pudiera mostrarse más como uno es, como uno siente en cada momento, habilita al otro también para que pueda mostrar sus carencias, su sensibilidad, su vulnerabilidad, y que pueda aportar a esa relación lo mejor que tiene. Pero bueno, si vamos defendidos a un encuentro, el otro también se defiende. Ahora, nosotros podemos, si nos conectamos más con este aspecto nuestro, más de presencia, podemos facilitarle también al otro que se muestre, porque ya no tiene que defenderse. Si uno no se defiende, el otro tampoco se defiende. ¿Qué relación habría entre subjetivarse con la ampliación de la conciencia? Bien. Bueno, están relacionados totalmente, porque en la medida en que vos te estás subjetivando, estás siendo afectado, tomás conciencia, te modificás, amplías tu nivel de darte cuenta, amplías tu cabeza, amplías la experiencia
la experiencia y la vivencia de la vida. Entonces ahí entras a tu cabeza y tu conciencia se amplían porque tenés una mirada que antes no tenías para las mismas situaciones, a lo mejor, ¿no? Y eso cuando vos decís que la identidad se va, es algo fijo, ahí se va modificando continuamente con las nuevas cosas que uno va aprendiendo o entendiendo o experimentando. Exactamente, exactamente. Es como un ida y vuelta. En la medida que vos estás viviendo situaciones que te conmueven, que te hacen ver la vida de otra manera o que te hacen ver una situación de otra manera, ya tu identidad se empieza a mover y entonces entras en lo que se llama el proceso de identificación, ¿no? Estás identificándote nuevamente con otra situación y ahí estás cambiando también tu identidad. Para subjetivarnos exactamente no se precisan grandes acontecimientos, nos subjetivamos con todas las situaciones, nos podemos estar subjetivando con todas las situaciones más ínfimas de la vida. Estamos en un encuentro con alguien que nos conmueve, que nos hace bien, estamos viviendo una situación de tristeza, pero cuando la vivimos en presencia, cuando la vivimos y la habitamos en el momento que la estamos viviendo, ahí nos estamos subjetivando, ahí nos estamos transformando. Porque de todas maneras eso nos va a quedar como experiencia que nos va a permitir reflexionar de otra manera sobre las situaciones que la vida nos presenta. Y también me da la sensación que es una forma de también entender cada vez más al otro, ¿no? Cuando podemos entendernos cada vez. Exactamente, sí, exactamente. En la medida que nosotros, y además eso está en estrecha relación con lo que yo llamo el proceso de humanización. O sea, nacemos humanos, pero no nos da ninguna garantía que seamos humanos humanizados. Entonces, cuando estar en permanente proceso de subjetivación nos humaniza, nos amplía la conciencia, nos hace percibir el mundo de otra manera, ¿eh? Y nos hace habitar la vida de otra manera y Como, comprender a los otros de otra manera. es como darle un sentido a la vida, ¿no? Permanentemente, permanentemente. En estos tiempos de que todo es apuro, de que todo es ya, de que todo es superficial, estamos perdiéndonos todos la oportunidad de profundizar en las experiencias vitales y vivir de otra manera y de encontrarle un sentido a la vida de otra manera. Ya te digo, y no solamente en las cuestiones que decimos positivas, nos subjetivamos en el dolor, nos subjetivamos en los duelos, nos subjetivamos en los errores que hemos cometido, nos subjetivamos cuando aparentemente vivimos situaciones catastróficas o trágicas. Todo eso es oportunidad de devenir otro porque es como si nos reseteáramos, es como si nos reorganizamos de otra manera. ¿Cómo hacer para entrar en ese proceso, ¿no? Digo, es como estar disponible para que ese proceso no suceda. Bueno, acá entra lo que yo denomino el observador. Generalmente estamos tragados por las situaciones y nos dejamos llevar, nos dejamos arrastrar. Generalmente hay un operador psíquico que se llama el observador. Y eso cualquier persona lo puede desarrollar. Desarrollar el observador significa que una parte tuya, sin juicio y sin crítica, está observando cómo estás viviendo eso. El observador te ayuda a evitar, a no perderte en la experiencia, a no oírte en la experiencia. Por ejemplo, yo tenía un paciente que me decía, por ejemplo, voy a la casa de mis padres y yo no sé, pero después que los saludo y después que no tengo mucha cosa para decir y tomo el teléfono y me pongo, y después me voy y digo, pero ¿qué hice? ¿Qué no? Bueno, entonces justamente eso es haberse distanciado, haberse defendido del encuentro con sus padres, porque a lo mejor hay mucha historia, porque a lo mejor hay cosas que todavía lo ponen intranquilo, y entonces es evadirse a través del teléfono. Y eso es estar sin estar. Es como poner una presencia, pero atrás el sujeto se fue. Y eso es defendernos del encuentro con los otros. ¿Y cómo podemos actuar diferente cuando vemos que en una situación nos defendemos o nos traga el no estar presente por algo? ¿Cómo podemos hacer para hacer algo distinto en esa situación?
En la medida en que uno se da cuenta que se fue, puede volver. Y en la medida que vuelve, puede estar presente. Y ahí hay que ver cómo uno se siente afectado por lo que está pasando. Muchas personas están conversando y están pensando en lo que tienen que hacer. Entonces, está como, es como poner un parlante. Claro, pero ¿cómo cambiar esa situación? ¿Cómo Porque, cambiarle el observador? El observador, darte cuenta que te fuiste. Cuando te das cuenta que te fuiste, puedes volver. y ya no jugar esa defensa, sino estar presente viendo qué me pasa en ese momento en que estoy en esa Claro, situación con... ¿qué me pasa en ese momento con lo que está pasando? Entonces, es como, está pasando algo en mi vida, pero hay una parte mía que se está dando cuenta de qué es lo que estoy haciendo con eso. ¿Lo estoy atendiendo o me estoy evadiendo? ¿Me estoy defendiendo? También puede ser que uno conteste defensivamente, ¿no? También no está en la situación. Si vos estás en una situación con alguien que te genera una desconfianza y tenés que defenderte y tenés que pensar qué decís, ahí no podés estar presente porque estás con 20 cosas en tu cabeza y entonces ese habitar esa situación, pero si te das cuenta que te estás defendiendo, ya es importante. Si te das cuenta que vos ya no estás presente ahí en el momento o después, eso es importante para empezar la cabeza a ampliarse, a darse cuenta cuando vos estás yéndote del presente. Es muy fácil, mucha gente habla de vivir el aquí y ahora. Ah, sí, no es fácil, es todo un aprendizaje. No es fácil vivir en el aquí y ahora. Es todo un aprendizaje con uno mismo y con el observador que lo ayuda. Sería como un testigo de lo que estás viviendo, pero tuyo, como una especie de, no digo desdoblamiento, pero hay que tener mucho cuidado que no sea, el observador no sea crítico. El observador lo único que tiene que hacer es darte el dato de lo que te está pasando. Con la información que te da el observador, a partir de ahí uno se puede transformar. Porque entonces vos tomás conciencia de lo que te está pasando cuando te está pasando. Y después viene el proceso de transformación. El proceso de transformación no es inmediato. El observador te da el dato. Ahora, eso te queda después a vos como reflexión para poder ver qué te pasó ahí, poder entenderte, poder entender al otro. Es un trabajo de reflexión. Ahí el trabajo de subjetivación sigue. En ese caso es un proceso interno. Es un proceso interno, sí. Que uno se apropia de lo que pasó. Y de lo que pasó con el otro, lo que pasó en la situación, lo que te pasó a vos. Y habitar, y eso no es, no es criticar, no es ponerte a criticar, no, es entender que lo que viviste, lo viviste, y lo que sentiste, lo sentiste. Y después viene la reflexión. Cuando yo observo lo que me está pasando, ahí ya no estoy en una situación automática. Estoy en un estado de conciencia diferente. Sería como poner foco también, ¿no? El observador pone foco. Pero ¿cuántas veces en la vida, fíjate, estamos 12, 14 horas despiertos, vivimos de todo? ¿Y qué podemos rescatar de un día? Generalmente nada. Muy poca cosa, muy poco vemos para rescatar, ¿no? Tiene que ver con esto, con vivir medio autómata. Exactamente, exactamente. Y el automatismo tiene que ver con un condicionamiento, un programa donde estás, pero ¿quién está detrás? ¿Quién soy yo cuando yo estoy viviendo algo? ¿Quién soy yo cuando estoy viviendo algo con el otro? Puedo desaparecer. La vida cada vez más propone eso, ¿no? Exactamente, cada vez propone más separarnos de nosotros mismos y justamente ese individualismo nos lleva a separarnos de lo esencial de nosotros, que es nuestra vida íntima y nuestra vida vincular. Es como, a ver, es como la película Matrix, ¿no? El que toma, no me acuerdo si la pastilla roja o la pastilla. El que toma la azul es consciente de lo que está viviendo y el que toma la roja está tragado por el automatismo y por la rigidez, por las costumbres, por esa cosa rígida de hacer siempre lo mismo. Y bueno, la rutina también distrae mucho de esto. Sería como no estar distraído. Y ahí me acuerdo lo de Facundo Cabral, ¿no? Que dice, no estás deprimido, estás distraído, porque la vida tiene tanta cosa, tanta cosa.
Y otra cuestión también, esto se puede relacionar, viste, con la canción de Que la vida no me sea indiferente. Esa canción tiene un sesgo totalmente político, ¿no? Digamos, que no me sea indiferente el dolor del otro, que no me sea indiferente las necesidades del otro, que no me endurezca, digamos, ¿no? Ante el otro. La ternura, por ejemplo, la ternura es una forma de no endurecerte. La ternura nos puede hacer comprender muchísimo al otro. Esa cosa de la sensibilidad, ¿no? Estamos en presencia con una sensibilidad especial que es la ternura. Que yo no me deshumanice, que yo realmente lo que está pasando en la vida no lo viva automáticamente, sino que no me sea indiferente eso, que me conmueva, que me afecte. Porque ahí la vida también toma sentido. Exactamente, exactamente. La vida ahí tiene sentido. Ahí tiene sentido. Y la vida, y el sentido de la vida puede estar en un dolor muy grande también. Si yo, por ejemplo, me refugio en el dolor y yo me siento víctima y yo me lamento y no pasa nada ahí. Ahora, si yo me reinvento, ¿no? Después de atravesar el dolor, no negándolo, más vale, entonces ahí el sufrimiento se transforma. Y ahí es un proceso de subjetivación enorme. El dolor nos subjetiviza muchísimo. Nos pone en el lugar del otro, nos pone a comprender al otro. Es una experiencia muy rica. Yo hablo mucho de humanizar lo humano y entonces aquí habría un ejemplo de cómo nos humanizamos, subjetivándonos cada vez más, estando cada vez más presentes, más comprometidos con lo que nos pasa, haciendo para pasar esa experiencia realmente por el cuerpo, por el corazón, por el alma, por la reflexión.